El doctor Andrés se despertaba todos los días muy temprano. El sol todavía no salía cuando él abría los ojos. Su alarma sonaba a las 5 de la mañana. Amaba ser doctor, pero su cuerpo estaba cansado. Caminaba en silencio para no despertar a su familia. En la cocina, preparaba café muy fuerte. Mientras bebía, pensaba en el día largo que le esperaba. Hoy salvaré vidas, se decía a sí mismo. Pero también sentía un vacío en el corazón. El hospital estaba lleno desde temprano. Enfermeras caminaban rápido por los pasillos. Los pacientes esperaban con esperanza y miedo. Andrés se ponía su bata blanca con orgullo. Para él, la medicina era una vocación. Escuchaba a cada paciente con atención. Explicaba todo con calma y respeto. Muchos pacientes confiaban solo en él. A veces no comía durante horas. A veces olvidaba beber agua. En casa, su esposa Laura cuidaba a su hija Lucía. Lucía tenía 8 años y mucha energía. Cada tarde preguntaba por su padre. «¿Papá ya viene?», decía con ilusión. Laura sonreía, pero su sonrisa era triste. «Papá trabaja mucho», respondía suavemente. Lucía esperaba sentada junto a la ventana. Miraba los coches pasar. Muchas noches se dormía esperando. Andrés no lo sabía, pero su ausencia dolía. Una noche, Andrés llegó muy tarde a casa. Estaba agotado y preocupado. Lucía todavía estaba despierta. Ella lo miró y dijo: «Papá, ¿mañana sí estarás conmigo?». Andrés se quedó en silencio.
no sabía qué prometer. Solo abrazó a su hija. Esa noche, no pudo dormir bien. La pregunta de Lucía se repetía en su mente. Por primera vez, dudó de su equilibrio. Al día siguiente, Laura habló con él. No gritó ni discutió. Habló con honestidad y calma. Te admiramos, dijo ella. Pero también te necesitamos. Andrés escuchó en silencio. Entendió que había un problema real. El trabajo estaba consumiendo su vida. Esa conversación cambió algo en él. Decidió buscar una solución. En el hospital, Andrés habló con su equipo. Compartió su cansancio y su preocupación. Sus colegas lo entendieron. Aprendió que no tenía que hacerlo todo solo. Empezó a delegar responsabilidades. Organizó mejor su horario. Respetó su tiempo personal. No fue fácil al principio. Pero fue necesario. Poco a poco, el cambio llegó. Andrés empezó a llegar más temprano a casa. Cenaba con su familia. Escuchaba las historias de Lucía. Ayudaba con la tarea. Reía más, dormía mejor. Su corazón estaba más tranquilo. En el hospital, también mejoró. Estaba más concentrado. Más paciente, más humano. Sus pacientes lo notaron. Doctor, usted transmite paz, dijo uno. Andrés sonrió. Un día, Lucía lo abrazó fuerte.
Papá, ahora sí estás aquí, dijo feliz. Andrés sintió lágrimas en los ojos. Había encontrado el equilibrio. Andrés aprendió que el éxito no es solo trabajo. El verdadero éxito incluye familia y salud. Cuidar a otros también significa cuidarse a uno mismo. Y así, siguió salvando vidas. Sin perder la suya. Ahora hagamos un repaso. Aquí tienes algunas palabras importantes. Equilibrio. Equilibrio. Cansancio. Cansancio. Delegar. Delegar. Vocación. Vocación. Presente. Presente. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué Andrés se sentía cansado y preocupado al inicio de la historia? ¿Qué conversación cambió la forma de pensar de Andrés? ¿Cuál es la lección principal de la historia sobre el trabajo y la familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.